Hubo momentos en la vida de John Wesley en los que la prueba no llegó como un enemigo visible, no apareció en forma de persecución abierta ni de oposición declarada, llegó de una manera mucho más silenciosa y peligrosa. Llegó cuando las certezas comenzaron a temblar, llegó cuando las respuestas parecían demorarse, llegó cuando la fe que había predicado delante de multitudes fue obligada a enfrentarse a la oscuridad de las preguntas que nadie más podía escuchar. Muchos imaginan a los grandes hombres de la historia cristiana como figuras inquebrantables, inmunes al miedo y a la duda. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más inquietante, porque las pruebas más profundas rara vez ocurren en público, ocurren en la intimidad del alma, ocurren cuando la noche cae, cuando las voces se apagan y cuando una persona queda sola delante de Dios, sin la protección de los aplausos, de los títulos o de la admiración de otros. Y es precisamente allí donde comienza una de las historias más reveladoras de la vida de John Wesley. Existe una pregunta que atraviesa los siglos y que todavía hoy inquieta a creyentes de todas las generaciones. ¿Qué hace un hombre de fe cuando siente que está siendo probado? ¿Cómo ora alguien que ha dedicado su vida a predicar cuando el sufrimiento toca su propia puerta? ¿Qué palabras salen de sus labios cuando la confianza parece más difícil que nunca? La respuesta no es tan simple como muchos imaginan, porque Wesley no fue un hombre ajeno al conflicto interior. Antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia del cristianismo, conoció momentos de profunda lucha espiritual. Experimentó temporadas en las que la seguridad parecía distante. Enfrentó decepciones, agotamiento, oposición y circunstancias que habrían llevado a muchos a abandonar el camino. Y fue precisamente durante esas pruebas cuando su manera de orar reveló algo extraordinario. No se trataba simplemente de repetir palabras aprendidas. No era una fórmula para obtener resultados inmediatos. Tampoco era una técnica para escapar del sufrimiento. Para Wesley, la oración durante las pruebas se convirtió en un acto radical de rendición, una decisión consciente de permanecer delante de Dios, incluso cuando las emociones no acompañaban. Incluso cuando las circunstancias parecían contradecir las promesas que había enseñado durante años. Esa actitud resulta incómoda para nuestra época. Vivimos en un tiempo que suele asociar la fe con la ausencia de problemas. Muchos esperan que la confianza en Dios elimine las dificultades. Pero la historia de Wesley apunta en otra dirección. Nos recuerda que la verdadera fe no se demuestra cuando todo funciona correctamente. Se revela cuando las preguntas permanecen sin respuesta, y aún así el creyente decide continuar. Quizás por eso este tema sigue siendo tan relevante, porque detrás de la historia de Wesley podría estar escondida una pregunta mucho más personal, una pregunta que tal vez algunos espectadores están intentando evitar. Cuando la vida te golpea de manera inesperada, cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, cuando la incertidumbre ocupa el lugar donde antes existía tranquilidad, ¿cómo respondes? ¿Tu fe se fortalece o comienza a desmoronarse lentamente? John Wesley comprendió algo que pocos estaban dispuestos a admitir públicamente. El verdadero campo de batalla del cristiano no siempre está en el mundo exterior. Muchas veces está dentro del propio corazón. Allí donde el temor lucha contra la confianza. Allí donde la esperanza compite contra el cansancio. Allí donde la obediencia debe sobrevivir incluso cuando las emociones parecen retirarse. Y cuanto más observamos su historia, más evidente se vuelve que sus oraciones durante las pruebas no nacían de la comodidad, nacían de la necesidad. Necesidad de dirección, necesidad de fortaleza, necesidad de una presencia divina que pudiera sostenerlo cuando todo lo demás parecía insuficiente. A medida que avanzamos en esta historia, descubrirás que las oraciones de Wesley durante sus momentos más difíciles revelan principios espirituales que continúan desafiando a creyentes en todo el mundo, no porque fueran espectaculares, no, porque estuvieran rodeadas de milagros visibles, sino porque fueron pronunciadas desde un lugar donde la fe era puesta a prueba de manera real. Si este tema ya está despertando preguntas en tu interior, escribe en los comentarios qué significa para ti permanecer fiel cuando las circunstancias parecen difíciles, y si deseas seguir explorando las historias que han marcado profundamente la historia del cristianismo. Suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final, porque lo que descubrirás sobre la vida de Wesley podría cambiar la manera en que entiendes la oración en tiempos de prueba. Pero antes de comprender cómo oraba cuando su fe era puesta a prueba, debemos entender algo aún más importante.
¿Qué circunstancias llevaron a uno de los predicadores más influyentes de la historia a enfrentar una crisis espiritual tan profunda, que transformó para siempre su relación con Dios? Y cuando esas pruebas finalmente llegaron, ¿qué encontró Wesley en la oración que otros hombres no lograban encontrar? Las pruebas que moldearon la vida espiritual de John Wesley no aparecieron de manera repentina. Como ocurre con frecuencia en la historia de los grandes personajes del cristianismo, fueron desarrollándose lentamente, casi de forma imperceptible, hasta convertirse en una carga imposible de ignorar. Quien observa su trayectoria desde la distancia podría pensar que todo parecía encaminado hacia el éxito. Había recibido una educación excepcional, poseía una disciplina extraordinaria y mostraba una dedicación religiosa que pocos podían igualar. Sin embargo, bajo esa apariencia de fortaleza comenzaba a crecer una inquietud que ningún conocimiento académico podía resolver. Wesley había aprendido a obedecer, había aprendido a estudiar, había aprendido a predicar, pero existía una diferencia enorme entre conocer las verdades de la fe y experimentar personalmente la seguridad de esas verdades en medio de la tormenta. Esa diferencia comenzó a perseguirlo con insistencia. Durante años se esforzó por alcanzar una vida espiritual impecable. Buscó la santidad con una intensidad que impresionaba incluso a sus contemporáneos. Su rutina estaba marcada por la oración, el ayuno, el estudio bíblico y las obras de caridad. Desde fuera parecía el retrato perfecto de un hombre consagrado a Dios. Sin embargo, en lo más profundo de su interior permanecía una pregunta inquietante que no lograba desaparecer. ¿Era suficiente? La pregunta era peligrosa porque atacaba el fundamento mismo de sus convicciones. No cuestionaba simplemente una práctica religiosa, cuestionaba la condición de su alma delante de Dios. Y cuando esa clase de pregunta entra en el corazón de una persona sincera, la prueba puede volverse más intensa que cualquier persecución exterior. La situación alcanzó un punto especialmente crítico durante su viaje a las colonias americanas. Wesley había partido con expectativas elevadas. Creía que aquella misión confirmaría su llamado y fortalecería su fe. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Las dificultades se multiplicaron. Los conflictos aparecieron donde esperaba encontrar fruto espiritual. Los resultados fueron decepcionantes. Lo que debía convertirse en una etapa de consolidación terminó transformándose en una experiencia profundamente dolorosa. Fue durante ese periodo cuando ocurrió uno de los episodios más conocidos de su vida. Mientras cruzaba el Océano Atlántico, una tormenta violenta golpeó el barco en el que viajaba. Las olas se levantaban con fuerza aterradora. Los pasajeros entraron en pánico. El peligro de muerte parecía inminente. Wesley observó entonces algo que nunca olvidaría. Un grupo de cristianos moravos permanecía sorprendentemente tranquilo. Mientras otros gritaban de miedo, ellos cantaban. Mientras otros esperaban lo peor, ellos mostraban una serenidad que parecía imposible. Aquella escena se grabó profundamente en su memoria, porque reveló algo que no podía ignorar. Cuando la muerte parecía cercana, aquellos creyentes poseían una paz que él mismo no encontraba dentro de su corazón. La experiencia fue devastadora. Por primera vez comenzó a reconocer con claridad una realidad incómoda. Había dedicado años a la religión, pero todavía luchaba con temores que no lograba dominar. Había enseñado sobre la confianza en Dios, pero ahora descubría que esa confianza estaba siendo examinada de manera brutal. La prueba no destruyó su fe, la expuso. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Muchos creen que las pruebas aparecen para acabar con la fe. Sin embargo, en numerosas ocasiones, sirven para revelar aquello que realmente existe dentro de ella. Lo que parecía sólido puede mostrar grietas ocultas. Lo que parecía fuerte puede demostrar fragilidad. Lo que parecía seguro puede revelar dependencia de circunstancias favorables. Wesley comenzó a comprender esta realidad de forma dolorosa. Fue entonces cuando su manera de orar empezó a transformarse. Antes, muchas de sus oraciones estaban profundamente ligadas al esfuerzo espiritual. Eran las oraciones de un hombre disciplinado, comprometido y sincero. Pero ahora comenzaban a surgir oraciones diferentes, más humildes, más desesperadas, más conscientes de la necesidad absoluta de la gracia divina. Las pruebas estaban derribando lentamente la ilusión de autosuficiencia, y ese proceso rara vez resulta agradable. Porque el ser humano suele preferir sentirse fuerte, prefiere creer que puede controlar las circunstancias, prefiere pensar que posee respuestas para todo. Pero cuando Dios permite ciertas pruebas, muchas de esas seguridades desaparecen una por una. Wesley empezó a descubrir que la oración auténtica
nace precisamente en ese lugar. No cuando el hombre se siente poderoso, sino cuando reconoce que no lo es. No cuando cree tener todas las respuestas, sino cuando admite que necesita dirección. No cuando se considera espiritualmente suficiente, sino cuando comprende cuán profundamente depende de la misericordia de Dios. Aquellas experiencias produjeron una transformación silenciosa en su vida interior. Las pruebas dejaron de ser únicamente obstáculos que debía superar. Comenzaron a convertirse en maestros severos que exponían las áreas más vulnerables de su corazón. Y cuanto más avanzaba por ese camino, más comprendía que la verdadera batalla espiritual no consistía solamente en vencer circunstancias difíciles. Consistía en aprender a permanecer delante de Dios cuando las circunstancias parecían no cambiar. Esa lección sigue siendo incómoda incluso hoy. Muchos desean respuestas rápidas, muchos desean soluciones inmediatas, muchos desean que la oración elimine instantáneamente el dolor, pero la experiencia de Wesley mostraba algo distinto. A veces la oración no cambia primero la situación, a veces cambia primero el hombre que atraviesa la situación, y esa transformación interior puede ser más profunda que cualquier milagro visible. Mientras escuchas esta historia, quizás también puedas identificar momentos en los que tu propia fe fue puesta a prueba, momentos en los que las respuestas tardaron en llegar, momentos en los que el silencio pareció prolongarse más de lo esperado. Si alguna vez has atravesado una temporada así, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu reflexión le ayudará a otros que están enfrentando luchas similares. Y si estas historias están fortaleciendo tu comprensión de la fe cristiana, suscríbete al canal y permanece con nosotros hasta el final, porque lo más importante aún está por venir. Porque después de reconocer su fragilidad espiritual, Wesley llegaría a descubrir una forma de oración que marcaría profundamente su vida y su ministerio. Pero ¿qué ocurrió cuando finalmente dejó de confiar en sus propios esfuerzos? ¿Y qué palabras comenzaron a surgir de sus labios cuando comprendió que la fe verdadera debía apoyarse completamente en la gracia de Dios? La transformación más profunda en la vida de John Wesley no ocurrió delante de una multitud. No nació en medio de un sermón memorable ni durante uno de los grandes avivamientos que más tarde cambiarían la historia espiritual de Inglaterra. Ocurrió en un lugar mucho más silencioso. Ocurrió dentro de él, allí donde ningún observador podía entrar, allí donde las apariencias religiosas pierden valor y donde el alma debe enfrentarse a la verdad acerca de sí misma. Después de años de esfuerzo, disciplina y búsqueda incansable, Wesley comenzó a comprender algo que alteraría para siempre su relación con Dios. Había intentado acercarse al Señor mediante la obediencia rigurosa. Había procurado construir una vida ejemplar. Había luchado contra el pecado con una determinación admirable. Pero las pruebas habían revelado una realidad que no podía seguir ignorando. Ninguna cantidad de esfuerzo humano podía producir por sí sola la paz que tanto anhelaba. Fue entonces cuando sus oraciones empezaron a adquirir una profundidad diferente. Ya no eran únicamente las palabras de un hombre que buscaba agradar a Dios mediante sus obras, comenzaban a convertirse en las palabras de alguien que entendía que necesitaba desesperadamente la gracia divina. Ese cambio puede parecer pequeño cuando se describe con palabras, pero en realidad representa una revolución espiritual, porque existe una diferencia enorme entre acercarse a Dios intentando demostrar algo y acercarse a Él reconociendo que nada se puede demostrar. Existe una diferencia inmensa entre orar desde la autosuficiencia y orar desde la dependencia. Y fue precisamente en esa diferencia donde Wesley encontró una nueva manera de permanecer firme durante las pruebas. Cuando la fe era puesta a prueba, no acudía a la oración como quien utiliza una herramienta para controlar el resultado de los acontecimientos. No oraba para obligar a Dios a actuar según sus expectativas. No convertía la oración en una negociación. Por el contrario, comenzó a verla como un acto de rendición. Una rendición profunda, una rendición dolorosa, una rendición continua. En muchas ocasiones, las pruebas permanecían, los conflictos seguían presentes, la oposición no desaparecía, las dificultades económicas, las críticas, los ataques personales y el agotamiento físico continuaban formando parte de su realidad. Sin embargo, algo estaba cambiando. La oración ya no consistía únicamente en pedir que las circunstancias fueran diferentes, consistía en aprender a confiar mientras las circunstancias seguían siendo difíciles. Esta verdad aparece una y otra vez a lo largo de la historia cristiana. Los creyentes que dejaron una huella duradera rara vez fueron aquellos que evitaron el sufrimiento, fueron aquellos que aprendieron a atravesarlo sin abandonar su confianza en Dios.
Wesley comenzó a desarrollar una práctica espiritual, se volvería característica de su vida. En lugar de permitir que las pruebas lo empujaran hacia la desesperación, permitía que lo empujaran hacia una dependencia más profunda del Señor. Cada dificultad se convertía en una invitación a orar. Cada incertidumbre se convertía en una razón para buscar la presencia de Dios. Cada temor se transformaba en una oportunidad para recordar las promesas divinas. Pero no debemos idealizar este proceso. No fue fácil, no fue automático, no estuvo libre de luchas internas. En ocasiones, Wesley experimentó cansancio extremo, recorrió miles de kilómetros a caballo, predicó bajo condiciones adversas, enfrentó el rechazo de sectores religiosos que desconfiaban de su ministerio. Fue criticado, ridiculizado y atacado verbalmente en numerosas ocasiones. Había días en los que cualquier persona razonable habría considerado abandonar. Y precisamente allí aparece uno de los aspectos más impresionantes de su vida de oración. No esperaba sentirse fuerte para acercarse a Dios. Oraba porque era débil. No esperaba sentirse seguro para buscar al Señor. Lo buscaba precisamente porque necesitaba seguridad. No esperaba que desaparecieran todas las dudas para ponerse de rodillas. Acudía a Dios en medio de ellas. Esta actitud resulta profundamente contracultural. Muchas personas creen que deben alcanzar cierto nivel espiritual antes de acercarse a Dios. Piensan que primero deben resolver sus conflictos interiores, superar sus temores o fortalecer su fe. La experiencia de Wesley apuntaba en la dirección opuesta. La oración no era la recompensa para quienes ya eran fuertes, era el refugio para quienes reconocían su necesidad. Y quizás esa sea una de las razones por las cuales sus palabras continúan resonando siglos después. Porque hablan a una realidad universal. Hablan al creyente que se siente cansado. Hablan al creyente que atraviesa una prueba inesperada. Hablan al creyente que sigue caminando, aunque no comprende completamente lo que está ocurriendo. Wesley descubrió que la fe madura no consiste en la ausencia de preguntas. Consiste en permanecer fiel mientras esas preguntas siguen abiertas. Descubrió que la confianza no siempre se siente como una emoción poderosa. A veces se parece más a una decisión silenciosa, tomada una y otra vez. Descubrió que la oración auténtica no siempre cambia inmediatamente la situación exterior, pero puede transformar radicalmente la forma en que una persona enfrenta esa situación. Y esa comprensión comenzó a sostenerlo durante algunas de las etapas más exigentes de su ministerio. Sin embargo, las pruebas más difíciles aún no habían terminado, porque cuanto más crecía la influencia de Wesley, mayores eran también las responsabilidades, las críticas y los desafíos que debía enfrentar. La fe que había sido fortalecida en la intimidad tendría que demostrar ahora su resistencia en medio de presiones cada vez más intensas. Si estas reflexiones están hablando a tu corazón, escribe en los comentarios una palabra que describa la prueba que más ha fortalecido tu fe. Y si valoras este recorrido por las historias que han marcado el cristianismo, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. Lo que descubrirás en la siguiente parte revela cómo Wesley enfrentó algunos de los momentos más pesados de su vida, sin abandonar aquello que había aprendido en la oración, porque una pregunta permanece abierta. ¿Qué sucede cuando las pruebas no duran días ni semanas, sino años? ¿Y cómo logró John Wesley conservar su confianza cuando las cargas se volvieron más pesadas de lo que jamás había imaginado? A medida que los años avanzaban, John Wesley comenzó a experimentar una realidad que acompaña a muchos de los hombres y mujeres que han dejado una marca profunda en la historia de la fe. Las primeras pruebas suelen ser intensas, porque son nuevas. Pero existe otro tipo de prueba que puede resultar aún más difícil de soportar, la que se prolonga durante años, la que no desaparece rápidamente, la que acompaña al creyente mientras sigue cumpliendo sus responsabilidades, la que se convierte en una presencia constante que amenaza con desgastar lentamente el alma. Para entonces, Wesley ya no era el joven inseguro que había regresado decepcionado de América. Su nombre era conocido, su influencia crecía, se escuchaban sus predicaciones. El movimiento metodista se expandía con una velocidad que pocos habrían imaginado décadas antes. Sin embargo, el crecimiento del ministerio no eliminó las dificultades. De hecho, en muchos sentidos las multiplicó. Cada nueva responsabilidad traía nuevos desafíos. Cada avance generaba nuevas resistencias. Cada éxito despertaba nuevas críticas. Y cuanto más visible se volvía su labor, más expuesto quedaba a la oposición. Algunos líderes religiosos
lo acusaban de alterar el orden establecido. Otros cuestionaban sus métodos, otros atacaban directamente sus convicciones. En numerosas ocasiones encontró puertas cerradas donde esperaba cooperación. En otras ocasiones descubrió que personas en las que había confiado tomaban caminos diferentes. La presión era constante, y la presión prolongada tiene una característica peligrosa. No siempre destruye de golpe, a veces erosiona lentamente, día tras día, año tras año, desgastando la energía, debilitando el entusiasmo y sembrando silenciosamente la tentación del desaliento. Es precisamente en este contexto donde la vida de oración de Wesley adquiere una dimensión aún más impresionante. Porque la oración, research durante una crisis momentánea, es importante, pero la oración, que se mantiene durante décadas de lucha, revela algo mucho más profundo. Revela perseverancia, revela convicción, revela una fe que ha aprendido a sostenerse, no sobre emociones pasajeras, sino sobre fundamentos más sólidos. Wesley desarrolló una comprensión extraordinaria acerca de la dependencia diaria de Dios. No veía la oración como un recurso de emergencia reservado únicamente para momentos extremos. La veía como una necesidad permanente, tan necesaria como respirar, tan necesaria como alimentarse, tan necesaria como descansar. Comprendía algo que muchos creyentes pasan por alto. Las grandes caídas espirituales rara vez comienzan en un solo día. Suelen comenzar cuando una persona deja de cultivar la relación que sostiene su vida interior. Por eso, incluso en medio de agendas agotadoras, viajes interminables y responsabilidades crecientes, Wesley protegía sus tiempos de oración con una determinación notable, no porque fuera un hombre excepcionalmente fuerte, sino porque sabía cuán vulnerable podía llegar a ser sin la ayuda de Dios. Esta diferencia es crucial. Muchas personas observan a figuras históricas como Wesley y concluyen que poseían una fortaleza extraordinaria que otros no tienen. Pero al estudiar cuidadosamente sus escritos y testimonios, aparece una realidad diferente. Su fortaleza no provenía de creer que podía soportarlo todo, provenía de saber que no podía hacerlo solo. Esa conciencia alimentaba sus oraciones. Cuando enfrentaba críticas, oraba. Cuando enfrentaba incertidumbre, oraba. Cuando experimentaba éxito, oraba. Cuando atravesaba agotamiento, oraba. Cuando no entendía lo que Dios estaba haciendo, seguía orando. No porque siempre sintiera respuestas inmediatas, no porque siempre experimentara alivio instantáneo, sino porque había aprendido que permanecer cerca de Dios era más importante que comprender cada detalle del camino. Esta perspectiva resulta especialmente poderosa porque contradice muchas expectativas humanas. Nos gusta avanzar con claridad, nos gusta saber qué ocurrirá después, nos gusta sentir que tenemos el control, pero la experiencia de Wesley demuestra que la vida cristiana frecuentemente exige caminar sin poseer todas las respuestas. Exige confiar antes de entender. Exige obedecer antes de ver los resultados. Exige continuar incluso cuando el horizonte permanece cubierto por la incertidumbre. Y precisamente allí la oración desempeñaba un papel central. No eliminaba necesariamente el misterio, pero le permitía atravesarlo. No siempre resolvía inmediatamente los problemas, pero fortalecía al hombre que debía enfrentarlos. No convertía el camino en algo fácil, pero le recordaba constantemente quién caminaba a su lado. Con el paso del tiempo, Wesley comenzó a comprender una verdad que aparece repetidamente en las Escrituras. Dios no siempre libra a sus siervos de todas las pruebas. Muchas veces los sostiene dentro de ellas. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente la manera de interpretar las dificultades. Porque cuando una persona espera que toda prueba desaparezca rápidamente, cada sufrimiento puede parecer una señal de abandono, pero cuando comprende que Dios también obra dentro de las pruebas, incluso los momentos más difíciles adquieren un significado diferente. Wesley llegó a experimentar esta realidad una y otra vez, y cuanto más la experimentaba, más profunda se volvía su confianza. No una confianza superficial, no una confianza basada en circunstancias favorables, sino una confianza construida lentamente a través de años de dependencia, oración y perseverancia. Hoy, siglos después de su muerte, esa lección sigue conservando una relevancia extraordinaria, porque las pruebas continúan formando parte de la experiencia humana, las decepciones continúan existiendo, las pérdidas continúan ocurriendo, las preguntas continúan apareciendo. Pero la historia de Wesley nos recuerda que la verdadera cuestión no es si enfrentaremos pruebas. La verdadera cuestión es cómo responderemos cuando lleguen. Si este recorrido por la vida de John
Wesley está fortaleciendo tu comprensión de la fe cristiana. Comparte en los comentarios cuál ha sido la enseñanza más impactante hasta este momento. Y si deseas seguir descubriendo historias que desafían y enriquecen la vida espiritual, suscríbete al canal y permanece hasta el final. Porque todavía falta la reflexión más importante de todas, porque después de décadas de pruebas, oraciones y perseverancia, Wesley llegaría a una conclusión que continúa confrontando a creyentes de todas las generaciones. Una conclusión capaz de cambiar por completo la forma en que entendemos la fe, el sufrimiento y nuestra relación con Dios. Pero ¿cuál fue esa verdad final que aprendió al final de su camino? ¿Y por qué sigue siendo tan desafiante a quienes buscan permanecer fieles en medio de las pruebas actuales? En los últimos tramos de la vida de John Wesley, la percepción de la fe deja de ser una construcción intelectual o una disciplina espiritual aislada. Se convierte en algo más austero, más desnudo, más esencial. Ya no hay espacio para las ilusiones de control, ni para la idea de una vida cristiana protegida de toda tensión. Lo que permanece, después de décadas de pruebas, es una convicción forjada no en la ausencia de dolor, sino en la persistencia de la presencia de Dios dentro de él. Wesley había visto el crecimiento de un movimiento que transformó comunidades enteras. Había predicado a caballo por caminos difíciles. Había enfrentado rechazo, incomprensión y críticas persistentes. Había sido celebrado y también cuestionado, pero en el silencio interior de su vida, aquello que realmente definía su espiritualidad no era el impacto externo de su ministerio, sino la continuidad de su dependencia en la oración. Con el paso del tiempo, su manera de orar se volvió más simple, pero no menos profunda, menos centrada en la necesidad de explicar todo a Dios, y más orientada a permanecer delante de Él, menos preocupada por controlar resultados, y más comprometida con la fidelidad en medio de lo incierto. La oración dejó de ser, para él, un espacio de negociación o de urgencia emocional, y se transformó en un lugar de estabilidad espiritual. En esa estabilidad no había ausencia de conflicto, había madurez, porque la madurez espiritual, tal como se revela en la vida de Wesley, no elimina la prueba, la reinterpreta, no suprime la incertidumbre, la coloca dentro de un marco más amplio, de la confianza en Dios, adquiere más peso que la comprensión inmediata de las circunstancias. Es en este punto donde la vida de oración de Wesley revela su dimensión más desafiante. Él comprendió, de manera progresiva pero irreversible, que la fe no siempre se expresa en la certeza emocional, sino en la perseverancia deliberada. Orar no era el resultado de sentirse fuerte, era el acto mediante el cual un hombre consciente de su fragilidad elegía permanecer conectado a la fuente de toda fortaleza. Esta comprensión redefine completamente la idea de lo que significa ser probado. Las pruebas no son únicamente eventos que interrumpen la estabilidad de la vida, son también espacios donde se revela la estructura invisible del alma. Son escenarios donde se expone aquello en lo que realmente se confía. Y en el caso de Wesley, cada etapa de su vida mostró una verdad constante. La oración no era una reacción ocasional, sino el fundamento continuo de su existencia espiritual, incluso cuando el cansancio físico era evidente, incluso cuando las tensiones del ministerio eran abrumadoras, incluso cuando las críticas eran persistentes. Wesley mantenía una disciplina que no dependía de la emoción del momento. Había aprendido que la fidelidad no siempre se siente poderosa, pero sigue siendo fiel incluso cuando se siente débil. Y es precisamente allí donde su testimonio adquiere una relevancia que trasciende su propio tiempo, porque la historia no presenta a Wesley como un hombre que nunca dudó, sino como un hombre que decidió no abandonar la oración, incluso cuando la duda estaba presente. No como alguien que evitó todas las dificultades, sino como alguien que aprendió a caminar dentro de ellas, sin romper su vínculo con Dios. Esa diferencia es decisiva, en un mundo donde frecuentemente se busca eliminar el sufrimiento como condición para la paz. La vida de Wesley sugiere otra posibilidad, que la paz puede coexistir con la prueba, cuando la oración se convierte en el centro de la vida interior. No una paz superficial, no una ausencia de conflictos, sino una estabilidad que no depende de la variación de las circunstancias externas. Hacia el final de su vida, Wesley ya no parecía perseguir las mismas inquietudes que lo habían acompañado en su juventud, no porque las preguntas hubieran desaparecido, sino porque habían sido absorbidas dentro de una confianza más profunda. La oración ya no era un intento de resolver todos los misterios, sino una manera de permanecer firme dentro de ellos.
Y esa transformación no ocurrió de forma repentina. Fue el resultado acumulado de años de pruebas, de silencios, de luchas internas, de momentos de claridad y de otros de incertidumbre. Fue el fruto de una perseverancia constante que no siempre se percibe desde el exterior, pero que define por completo la vida espiritual de una persona. Quizás lo más impactante de esta historia no sea lo que Wesley logró, sino la forma en que aprendió a relacionarse con Dios en medio de lo que no podía controlar. Porque en última instancia, la pregunta que atraviesa toda su vida no es únicamente cómo oraba en tiempos de prueba, sino qué tipo de relación con Dios se forma cuando una persona decide no abandonar la oración, incluso cuando todo lo demás parece inestable. La respuesta no se encuentra en una fórmula, no se encuentra en una técnica, no se encuentra en una explicación cerrada, se encuentra en una vida sostenida por la persistencia. Una vida que, en medio de pruebas prolongadas, eligió una y otra vez permanecer en diálogo con Dios. Una vida que demuestra que la oración no es únicamente un refugio momentáneo, sino un camino continuo de transformación interior. Y así, la historia de John Wesley no termina con la ausencia de pruebas, sino con una comprensión más profunda de lo que significa atravesarlas sin perder la dirección espiritual. Si has llegado hasta este punto, deja en los comentarios qué parte de esta historia desafió más tu forma de entender la oración en tiempos difíciles, y si este contenido ha aportado valor a tu comprensión de la fe y la historia cristiana. Suscríbete al canal para seguir explorando relatos que revelan la profundidad espiritual detrás de los grandes momentos del cristianismo. Porque al final, la pregunta que queda no es únicamente cómo oraba John Wesley cuando su fe era puesta a prueba. La pregunta que permanece abierta es mucho más personal. ¿Cómo responde tu propia vida cuando la fe es puesta a prueba? ¿Y qué lugar ocupa la oración cuando todo lo demás comienza a tambalearse?